a mis hermanos y amigos que están en sintonía de este tu programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela, dando las más cordiales gracias por estar en sintonía y que la gracia de Dios tiene de amor a cada uno de las personas que están escuchando y que este mensaje sea de gran bendición para todos. Queremos continuar sobre el estudio de Apocalipsis en la escatología de este libro y vamos por la iglesia de Éfeso. Detrás de mí están las ruinas de la iglesia actualmente y está escrito de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí notamos, amados hermanos, que Éfeso, el lugar estratégico que Dios escogió, favorecía en el desarrollo religioso, en lo político y en lo comercial. Cuando nosotros como misioneros queremos ir a fundar una obra, tenemos que ver el alcance del desarrollo religioso que podemos hacer allí. También el alcance, porque era una isla y era muy comercial, entonces políticamente eran otra cuestión y la otra era comercial. Y ofrecía pues un campo muy favorable a las labores misioneras del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escogió esta iglesia o este lugar, Éfeso, y eso pertenece a lo que hoy es Turquía, a lo que hoy es Turquía. Esta ciudad se alzaba sobre el lugar donde continuó, fluía dos laderas y en la base de dos colinas, Patrión y Corenzo, con una vista magnífica, amados hermanos. Su clima era excepcionalmente bueno y su suelo del valle era inusualmente muy fértil. Así que tenía muchas características espectaculares esta ciudad. Y dice, entre las ruinas de esta ciudad que vemos aquí, eh, había un gran teatro un semiteatro que había. Era muy conocido ese teatro porque allí había una religión llamada de la diosa Diana, y por su teatro más grandes que había en ese entonces, aparte el de Roma, el anfiteatro de Roma, el mundo lo conocía, tenía una capacidad aproximadamente de unas 50.000 personas, que era bastante grande, y dadas la importancia religiosa, sorprendemos de varios judíos que estaban allí en esa ciudad, ya que era un centro muy importante de viajes, y el apóstol Pablo fue a la ciudad y, de acuerdo con los costumbres, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos en Hechos capítulo 18, versículo 19. Así que uno como misionero busca estratégicamente cómo desarrollar la parte religiosa, cómo desarrollar la parte política y el desarrollo social para hacer sustentable la iglesia. Y de esa manera ayudar a lugares más pobres, comercialmente tener menos relaciones comerciales. Hay muchas maneras, así que el líder, el que dijo apuesto, tiene que buscar un lugar adecuado, ¿verdad? Invertir un tiempo, porque eso va a ser de ayuda para otras iglesias que van a fundar. Y aquí habla el que tiene las 7 estrellas en su vientre. Primero notamos, y vamos a hacer énfasis, que él describe la visión del apóstol Juan cuando estaba Jesús en el medio, los 7 candeleros de oro, y también estaba una mano derecha y el cinto de oro, sus ojos como un sol, sus cabellos blancos, su rostro como de fuego, sus
pies como bronce bruñido. Todas estas características de la visión lo vamos a ver en cada una, y esto es muy importante. No en vano está ahí. Por eso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Su diestra tenía 7 estrellas, y las estrellas, según la interpretación bíblica, es que eran los 7 ángeles de la iglesia, los 7 pastores que pastoreaban la iglesia, las iglesias ahí en Turquía. Y vemos allí que no solamente estaba en medio, el que tenía en su mano las 7 estrellas, sino que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y pues, dos cosas. El que cada pastor está en la mano del Señor. Segundo, que Dios está en medio de la iglesia. En los 7 candeleros, en medio de los 7 candeleros de oro, estaba queremos ver allí, Sila y Aquila, en esta iglesia. Y es lo primero que está en medio de unos vamos a ver lo que este hombre, este pastor, hacía. Dijo claramente, conozco tus obras, uno, y tu arduo trabajo, dos, y también paciencia. Tenía 3 cualidades importantes de un pastor. Tenía, conozco tus obras, que Dios conoce nuestras obras, tu arduo trabajo. ¿Sí? Aunque estemos dedicados en la obra, Dios conoce nuestro tiempo, nuestro corazón para hacerlo. Y también dice paciencia. Hablando de esto, dice, y que no puede soportar a los malos. Aquí habla de paciencia, paciencia para los que están en la presencia de Dios, pero otros no tienen paciencia, porque dice, y no puedes soportar, no tiene paciencia a los malos. Aquí notamos más que yo como ministro y todos los que están luchando como ministros tenemos que tener paciencia, porque hay gente que viene con ciertas dificultades para alcanzar la perfección en el Evangelio. Y hay que ayudarlos. Pero él reconoce aquí que él dice, y no puede soportar, quiere decir, no tiene paciencia a los malos. Cuando usted ayuda a una persona y ayuda a una persona y vuelve a ayudar a una persona, lo considera malo, ella no tiene paciencia para él. No tiene paciencia para él. Y aquí habla, tiene paciencia, pero no tiene paciencia para los malos. Dice, y que no puede soportar a los malos. Cuarta característica. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Él, el apóstol Juan, vio aquella visión, que habían apóstoles de su época. Y en ese pastor, aunque el apóstol fue designado, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo, todo ministro es designado y llamado por el Señor, Él los prueba, porque hay mucha gente que dice ser apóstoles, no lo son. Entonces Él dice, y has probado, así que hay que probar los espíritus, y hay que probar si ese ministerio viene de Dios o que Él se lo puso o Él mismo lo actuó. Así que, como características de este ministro, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, los probó y no son, halló que no lo son. Y los has hallado mentirosos. Una característica aquí, la mentira. Los has llamado, que dicen ser apóstoles y no lo son, es una mentira. Dios no te colocó allí. Y a veces decimos, no, Dios me llamó, Dios me designó, tengo aquello, y todo eso es falso. Todo eso es falso. Y si es falso, tal persona es un mentiroso. Tal persona es un mentiroso. Nos dice la
y has tenido paciencia. Mira, para poder nosotros probar a los que dicen ser amados, hay que tener paciencia. Hay que juzgarlos a todos, que juzgarlos a todos. Pruebe, pues como tal. Y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No solamente que conocías su obra, no solamente tú has tenido un arduo trabajo, sino, dice la palabra de Dios, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Él tenía amor, porque por amor a su nombre, amaba al Señor, respetaba al Señor, se desvelaba por Él, por eso trabajaba. El sentido de este arduo trabajo es el amor que tenía hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice, y no has desmayado, no desmayó. Siguió trabajando, a pesar que hablaban gente que se decían ser apóstoles, lo hacían tropezar, pero él seguía avanzando y avanzando y avanzando, no desmayaba. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí nos vamos a detener, amados hermanos, porque podemos nosotros entender algo, cómo él trabajaba arduamente por amor de su nombre, y ahora el defecto que tenía, el error que tenía, la falla que tenía, era que has dejado tu primer amor. Y aquí vamos a hablar sobre ese amor. Muchos teólogos pueden decir un amor profundo, una devoción que tenía al principio, pero es que lo demostró. ¿Cuál era su primer amor? Nos habla la palabra de Dios que este pastor era el evangelista, el pastor eh, Timoteo. Y él lo llamó varias veces estando en Roma para que lo fuese a visitar. Él era pastor. Es más, dos de sus cartas paulinas se refiere a él. Se refiere a él. Ya le está reclamando, le está exhortando que estando como pastor, se había alineado allí, hacía deporte, todo bien, pero no era lo que Dios le había dado, era evangelista. Y un evangelista tiene por norte ir conquistando, ir conquistando, ir conquistando, trayendo las almas para Cristo. Y él, pues, gozaba de mejor posición como pastor. Entonces, ese amor por las almas que están afuera, porque el pastor tiene amor por los que están adentro y el evangelista tiene amor por los que están afuera. Y esa diferencia, ese amor a los que están afuera, se había perdido en él. Eso se había perdido. Él tenía amor, visita a los hermanos, ayuda, tiene un arduo trabajo y paciencia y prueba a los que dice ese apóstol, no son los llamados mentirosos y ha sufrido, pero tiene esto. Y ahora la visión del apóstol Juan, cuando le dice a Timoteo, mira, has perdido tu primer amor. ¿El primer amor cuál era? Ser un evangelista, ser un hombre que amaba, que se sacrificaba, que ayunaba, que se levantaba en la mañana a orar por las almas que estaban cautivas, que no están dentro de la iglesia, pero ese trabajo no es un trabajo como el pastor, es un trabajo más fuerte. ¿Por qué? Porque va a depender ahora de las personas que él traiga a la iglesia. Va a depender de lo que Dios le bendiga en ese tiempo. Entonces, como evangelista, es difícil. Como pastor, es más fácil. Muchos dicen, no, que el ministerio pastoral es mejor, más fácil que el ministerio evangelístico. Puede ser, porque en este tiempo hay más pastores que evangelistas. Y aunque hay mucha gente que se llama evangelista, pero no lo son, no tienen ese amor por las almas, no hacen una predicación, no hacen, sino que son itinerarios, sino que lo invitan a un aniversario, lo invitan a una campaña, pero esa logística, esa campaña no lo está montando él, no lo está haciendo él, no está gastando él. Él no pone el dinero, él no pone nada y trae las almas al pastor, no lo hace.
sino que son bendecidos los evangelistas, y eso es una bendición, porque todo obrero es digno de su salario, pero están desvirtuando esta manera de hacer a los evangelistas. Los evangelistas tienen que ser ganadores de almas, y así como el pastor construye una iglesia, así como el pastor hace un inventario, hace de todo, también los evangelistas tienen que hacer su tarima, tienen que tener sus equipos, tienen que tener su sonido, ¿verdad? Los instrumentos musicales, un equipo de adoración, tienen que hacer todo eso. No lo tienen, porque son itinerantes, son, van de un sitio a otro sitio, predica, las almas se salvan, pero en verdad no hay un amor, no existe ese amor, no han pagado un precio por eso. Aquí es diferente, aquí estamos hablando que has dejado tu primer amor, ya no vas al campo misionero, ¿verdad? Porque un evangelista tiene que estar con el apóstol, un evangelista, era fácil para Timoteo saber quién era apóstol y quién no, porque él anduvo con un apóstol llamado Pablo y evangelizaba, pero aquí, a raíz de la situación que vivió, a raíz de lo que estaba viviendo, eh, este hombre pues había perdido ese amor. Y ese amor, conocimiento de un apóstol lo tenía, pero ese amor por las almas se había perdido en él, porque estaba más dedicado a ser pastor. Y dice, recuerda, por tanto, un recordatorio de dónde has caído. Recuerda, haz memoria, acuérdate qué es lo que tú hacías en la obra de Señor. Allí estás porque no había un pastor. El pastor de allí, pues había salido y llegó Timoteo a esa iglesia en Éfeso. Y aquí ves, dice, no solamente hizo, dice, arrepiente y haz las primeras obras. Pues si no, si él no se arrepiente, si él no va al ministerio, tanto es así que el que tenía que ser sucesor del apóstol Pablo, que él lo quería así, era Timoteo, de pasar de evangelista hacia un apóstol e ir con los evangelistas a fundar obras. Él no lo quería así. Y eso destruye la obra porque quizás como pastor tuvo excelente trabajo, construyó, miren la calidad de iglesia que tenía, era una persona dedicada a la iglesia, pero no era lo que Dios te mandó, no fue. Así que ese primer amor cayó y dice, arrepiéntete y haz obra de, dice claramente, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Quitar el candelero es que la iglesia iba a desaparecer, iba a desaparecer, porque él, Dios le daba un ultimátum, Dios le daba una exhortación, una advertencia. No haces eso, yo quitaré eso. Y eso es lo que vas a hacer para que haga las obras que yo te, para que haga lo que yo te mandé. Y después de aquí, ya no le habla a la iglesia como tal, sino no le habla, perdón, al pastor como tal, que era Timoteo, sino ahora le habla a la iglesia. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí tenía también eso. Aborrecía a las obras de los nicolaitas. Y eso lo hace. Podemos decir, amados hermanos, que probablemente era Nicolás, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, y él enseñaba, Nicolás, la enseñanza de Baal. Él aceptaba muchas de las cosas del mundo dentro de la iglesia. Y lo podemos ver, pues, en esta parte nos dice que la inmoralidad sexual, una de las doctrinas de Nicolás, no afectaba la salvación en Cristo Jesús. Ese era el primer orden de la doctrina de Nicolás, y
que él no aceptaba. Sí afecta directamente. Y nos dice la palabra, Dios detesta la herejía que enseña que se puede ser salvo y al mismo tiempo llevar una vida. Eso no es aceptado por Dios y eso no lo podemos aceptar nadie. Pues Timoteo no lo aceptaba, aborrecía este tipo de prácticas, este tipo de situación que el apóstol Pablo le enseñó a él. Le enseñó porque la carta habla lo que escuchaste y viste de mí, eso también enseña. Y nos habla la palabra del Señor que aborrece, es una característica esencial de quienes somos fieles a la presencia de Dios, es que nosotros aborrecemos. Cristo aborrece el pecado, no lo quiere. Por eso Él murió en la cruz. El efecto de morir en la cruz es el pecado del hombre. Él murió en la cruz porque el pecado había abundado, tanto forma que el justo iba a perecer. Y aquí nos habla la palabra del Señor. Y nos dice, al que venciere, un vencedor, somos más que vencedores, pero al que venciere, es alguien que por la gracia de Dios, recibida mediante la fe en Cristo, ha experimentado un nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Al que venciere hasta el final. Esto es una carrera de 100 metros, una carrera de vida. Es algo que debemos nosotros llevar. Al que venciere. Y nos habla la palabra del Señor que estamos rodeados pues de gran oposición y rebelión. Los vencedores se niegan a adaptarse a las cosas del mundo y a cualquier impiedad que haya en la iglesia visible. Cualquiera que haga lo malo, aborrecible, la acción del que está haciendo. Esa acción, no a los pecadores, porque Dios ama a todos los hombres, pero sí lo que hacen. Y esas personas más bien oyen y responden a lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Aquí claramente dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. El primer galardón cuando estemos en la presencia de Dios es que nosotros vamos a tener una cena. Él va a servir. Ahí va a haber una cena. Y Él va a servir una cena del Cordero. Toda la iglesia va a estar allí. Y allí es que vamos a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El árbol de la vida, según Génesis, estaba el camino escondido. Él es el camino. Y habían ángeles, querubines y una espada que se revolvía resplandeciente para que nadie tocase ahí. Ahora, en la presencia de Dios, al que venciere, el que fuera fiel, hasta el final, nos dice la palabra del Señor, que comerá del árbol de la vida. Eso no lo va a Dios. Lo principal de este cena, lo principal de las cenas de la boda del Cordero, es que nosotros vamos a comer del árbol de la vida, algo que estaba prohibido por Dios al hombre después que él pecó, porque dice, no alargue el hombre su mano, coma de él, sea como nosotros, eterno. Así que estaba prohibido ese árbol, amados hermanos, guardado por querubines, con espadas resplandecientes que se removían y se revoloteaban por todas partes. Pero ahora los que están en Cristo Jesús, ya es accesible, ya te lo van a dar, nos van a dar allá. Por eso el primer galardón cuando estemos en la presencia de Dios va a ser, al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amados hermanos, esforcémonos
Esto es un galardón. Ahorita está prohibido, está alejado. Ese camino se perdió. Pues el camino para ir al Padre y el camino para ser eterno. Amén. Queremos pues que este mensaje sea de bendición para tu vida. Los esperamos para seguir con la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Damos a ustedes nuestro más caluroso abrazo. Amamos mucho a todos mis hermanos. Que el mensaje haya sido de bendición. Dios les bendiga y Dios les guarde.